duda, hermanos, este mensaje de de este día tocó grandemente, ¿no? Mi corazón. Al estar meditando solamente en estos dos versículos que vamos a estudiar en este día, son dos periodos, dos eventos en el Antiguo Testamento tan impresionantes. Si de por sí el capítulo 11 del libro a los Hebreos es un capítulo lleno de grandes testimonios de personas que pusieron su confianza plena en el Señor, que pusieron su fe, yo creo que estamos llegando a un punto, en lo particular, a este punto, de poder pensar en la grandeza, el poder de nuestro Dios. Y cuando pienso en estos dos versículos, y más bien en los eventos, en las personas, en la confianza de una nación, lo único que yo me quedo es atónito con la forma en cómo Dios actúa, la manera en cómo Dios mueve las cosas, y que francamente, cuando veo y pienso en estos milagros, sin duda, en cualquier milagro en la Escritura, lo único que puedo llegar a declarar es decir, Señor, de verdad, eres impresionante. Si ya de por sí los milagros son cosas que rebasan nuestra lógica, el título de ese sermón le puse precisamente de esta manera: la fe versus lógica. Porque si bien es cierto, es que cada uno de nosotros tiene una lógica, ¿no? O sea, desarrollamos la lógica de manera natural, normal. No importa si ellas estudiaban en el bachillerato o en la preparatoria la materia de lógica, que era una materia obligatoria, y cuando esto es parte, y uno siempre va razonando las cosas, uno siempre va meditando, uno siempre va cuestionando todas las cosas. Pero el día de hoy, en el pasaje que vamos a estudiar, que les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 30 y 31, yo creo que esto sí es algo, bueno, todos como les comentaba, de por sí es algo tan impresionante, pero estos ejemplos que se nos dan aquí son únicos. Bueno, no son únicos, quiero hacer este énfasis solamente porque todo el libro de los Hebreos, el capítulo 11, está lleno de milagros, pero me encanta esta parte. Hebreos capítulo 11, versículo 30 y versículo 31, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hemos estado hablando mucho acerca de la fe durante estos últimos domingos, pero ahora hablaremos desde una perspectiva que en sí rebasa la lógica de todo el pensamiento humano, al menos en lo particular. Estos dos milagros que se mencionan aquí, estos dos ejemplos de fe, rebasan mi lógica y ahorita van a ver el por qué. Si ya de por sí los milagros es algo sobrenatural, es algo que rebasa la lógica, solamente piensa en un milagro que recuerdes en la Escritura. Por ejemplo, puedes pensar en Pedro cuando Jesús le dice, ven, y le dice, baja de la barca y ven hacia mí, y Pedro tomando este paso de fe y caminando sobre el agua, ¿no? Y podrías pensar en un sinfín de milagros, todos los que los que puedes pensar ahí. Pero en este versículo, estos dos versículos, en lo particular, rompe para mí, de mi perspectiva, los esquemas y paradigmas del pensamiento humano. Todo lo que nosotros podemos pensar acerca de la cuestión lógica de las cosas. Y todo esto, y estos milagros acontecen debido a la fe que tuvieron tanto un pueblo, una nación, como también lo tuvieron personas individuales, tales como Josué y como Rahab. Josué dirigiendo al pueblo a tomar la ciudad de Jericó, y Rahab protegiendo a los espías, y la confianza que ella desarrolla, o más bien que reconoce el poder y la grandeza de Dios. Una nación, personas que fueron capaces de ser instrumento de Dios para cumplir su propósito. Dios ocuparía personas precisamente para poner en ejercicio esa fe y de esa manera romper con la lógica que uno puede tener. Lo que estaremos viendo aquí son las promesas de Dios que se cumplen cuando la persona y el pueblo obedece
al Señor. El primero de ellos se encuentra en el versículo 30, que voy a leer nuevamente. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. ¿Qué es esta parte? ¿En qué parte del Antiguo Testamento nos encontramos? Bueno, pues ya sabemos que en qué libro se narra la caída de los muros de Jericó. ¿Alguien recuerda? ¿En qué libro de los que están aquí? En el libro de Josué. Entonces, después del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sigue el libro de ¿qué? De Josué. Y ahí estamos en Josué. Josué es el sucesor ¿de quién? De Moisés, ¿sí? Moisés Dios lo ocupó para sacar a la nación de la esclavitud de los egipcios. Y Dios había prometido desde Abraham que le daría, quería de él una nación. Y ahora al fin, ya Dios está cumpliendo el plan, o no al fin, más bien está desarrollando su plan y llega al punto de entregar la tierra que él había prometido a Abraham, o más bien a Abraham y a sus descendientes. Y aquí en este momento, Dios va a cumplir su plan en dar esa tierra que Dios había prometido. Es en este momento que los israelitas tomarían posesión de la tierra desde el Líbano hasta el desierto del Negev y desde el río Éufrates hasta el Mar Muerto. Todo ese territorio Dios lo había prometido. Repetidamente podemos ver características en la vida de Josué que me impresionan tantísimo. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, que seguramente tú has escuchado y a lo mejor hasta ya te sabes de memoria algunos de estos versículos, le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estoy leyendo Josué 1, 6 al 9. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Instrucciones claras que Dios le dio a Josué, que era observar, meditar de día y de noche en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Esto era algo que Josué tenía que vivir, que tenía que experimentar cada día. ¿Recuerdas el pasaje cuando fue puesta a prueba la fe de este hombre, de Josué? Allí en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando Dios les pide, bueno, más bien que van a reconocer la tierra con los 2 espías. ¿Sí recuerdas que van a la tierra de Canaán? Y recuerdas cuando estos 2 espías regresaron y dan el reporte a Moisés y a todo el pueblo, les dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Y allí habitaban los hijos de Anac. De los 2 espías, solamente Josué y Caleb confiaron en el Señor y dijeron: vamos, porque Dios nos ha entregado esa tierra. Y los otros 10 que dijeron: no vamos a poder contra ellos. Mejor regresémonos ¿a dónde? Designémonos un capitán y regresamos ¿a dónde? A la esclavitud de los egipcios. Dios iba a entregar la tierra. Dios lo iba a hacer. Y consecuencia de esta incredulidad de la nación, ¿qué aconteció? 40 años estuvieron vagando por el desierto. Pero Dios había prometido algo, que solamente entrarían a la tierra prometida de los mayores de 20 años. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Es decir, piensa en la incredulidad de la nación en el pasado. Por causa de su incredulidad, no entraron en el reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, 2 personas sí entrarían a esa tierra prometida. Piensa solamente y quédate con esta escena de una nación incrédula. Pero aquí vemos en contraste la vida de Josué, que ahora Josué está siempre, Dios le invita a que la palabra de Dios, la ley de Dios siempre sea algo que esté latente en su corazón. La nación de Israel se rehusó a seguir la dirección de Dios. Y consecuencia de esto es que tuvieron que vagar
por 40 años en el desierto. ¿Qué implicaba la toma de Jericó? ¿Qué implicaba o qué era esta ciudad? Jericó se encontraba estratégicamente situada al oriente de Canaán. Este lugar pasaban muchos nómadas que cruzaban precisamente todo este territorio para cruzar, porque era una ciudad, recuerden que la tierra de Canaán era una tierra fértil, una tierra que se describe como que fluye leche y miel. Sabemos por el pasaje de Números, como les acabo de mencionar, que era una tierra codiciable. Era una ciudad pequeña en realidad. Más o menos aproximadamente medía entre 225 metros, entre 225 por 80 metros, es decir, no era una ciudad muy grande, sin embargo era una ciudad amurallada. Estos muros protegían a la ciudad, a las personas que vivían en ella. En este lugar, en esta ciudad de Jericó, había agua y comida abundante. Era una ciudad donde el pueblo, la gente, las personas podían sentir seguridad y podían experimentar el confort. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel recibió la promesa de que Dios daría a la nación de Israel este territorio y lo haría en manos o por medio de este gran hombre que fue Josué. Observa, por favor, Josué capítulo 6, versículo 2, lo que dice, la promesa de Dios. Mira, he entregado a Jericó en tus manos junto con su rey y todos sus guerreros. Dios, ¿qué le está diciendo a Josué? No le está diciendo, te entregaré algún día. Dios le está diciendo, te entregaré ¿qué? Ese territorio, esa tierra, la tierra de Jericó. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Seguir las instrucciones de Dios. Y esas instrucciones, es ahí donde rebasa, a lo que refiero que rebasa mi lógica. Dios les dice, si ustedes leen ahí el pasaje de Josué capítulo 2, pueden ver lo que Dios y la orden que Dios les da a ellos, y en el capítulo 6 también. Dios les dijo a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad una vez cada día. ¿Sí? Imagina la escena. Ahí está la nación de Israel. Dios les ha dicho que les va a entregar la ciudad de Jericó. Y les pide Dios que den vuelta alrededor toda la nación por 6 días. Y que el séptimo día gritaran y tocaran las trompetas y los muros caerían. Pregunta, ¿lo harías? ¿Lo haríamos? Y yo me traté de poner en los zapatos de Josué, en las sandalias de Josué. Si Dios me hubiera dicho esto, la pregunta sería, o que me hago a mí mismo, yo estaría dispuesto a decirles, si yo fuera Josué, decirles, vamos y demos 6 vueltas. ¿Puedes pensar cómo serían vistos estas personas por los habitantes de Jericó? ¿Puedes pensar en esta escena caminando por 6 días alrededor de los muros y en el séptimo día Dios les dice que griten y que toquen las trompetas y que los muros caerían? Sin duda, yo me pongo a pensar y diría, ¿cómo hubiera reaccionado ante este evento? ¿Cómo reaccionarías tú a este evento? Rompe la lógica de lo que uno piensa. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Derribó los muros de Jericó. Para haber hecho esto, se requería de fe, de confianza plena en el Señor, de que Dios lo que Él le estaba diciendo que iba a hacer, lo iba a cumplir. Y todo lo que pasa, y ustedes saben el resto de la historia. En el capítulo 6, versículo 16 de ese libro de Josué dice, pues el Señor os ha entregado la ciudad. Y ellos tenían que dedicar esta ciudad como primicia al Señor. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera en este momento, vamos a dar 6 vueltas alrededor de esta manzana? Probablemente, ¿qué dirían? ¿Y este loco qué le pasa, no? Pero aquí viene la gran diferencia.
había un propósito, había una promesa. Y ese propósito y esa promesa, ¿quién la había dado? Era Dios. Era Dios. La diferencia surge cuando Dios da una instrucción. No fue una ocurrencia de Josué que pensó y dijo, ¿cómo derribaré los muros? Ah, ya sé, vamos a dar vueltas y a gritar fuerte para que los muros caigan. No fue así. Fue Dios quien dijo cómo lo haría y lo que debían de hacer. Y yo sí observo algo muy importante de la vida de Josué, es que fue un hombre que estuvo en comunión plena con Dios. Fue animado a ello y siempre estuvo dispuesto a servir al Señor. En alguna de las facetas del libro de Josué, en una faceta de su vida, podemos ver cuando exhorta al pueblo a que sigan a Dios y les dijo, si ustedes no quieren seguir al Señor, no importa, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Yo te pregunto, ¿a quién sirves? ¿A quién servimos? ¿Al Señor? ¿O servimos a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que me hace sentir bien? Y no estoy hablando de un trance en el que entró Josué, sino se trata de poder creer en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había prometido. Hermanos, una definición de fe es que la fe rompe nuestra lógica como seres humanos y me lleva a pensar que mi razonamiento muchas veces no es el correcto. Y debemos de reconocer esto, mi razonamiento se ve limitado ante el poder de Dios. Dios es el que hace milagro. Esa es la fe manifiesta. El segundo ejemplo que se encuentra en el versículo 31 dice así: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Híjoles, ese sí es un versículo impresionante, ¿no? ¿Quién era Rahab? Dice que era una ¿qué? Una ramera. ¿Y qué es una ramera? Una prostituta. Qué interesante, porque es lo que yo les decía que rompe mi lógica. Dios va a ocupar dentro de su plan a una ¿qué? A una prostituta. No a una de persona descendiente de la nación de Israel. Y Santiago capítulo 2 versículo 25 dice que era una prostituta, lo dice abiertamente. Y su nombre de Rahab, impresionantemente, ¿saben en dónde aparece su nombre? Aparte del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aparte de Santiago, ¿saben en dónde? En Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra descrita? La genealogía ¿de quién? De Jesús. ¿Y saben qué nombre aparece ahí? Rahab. Y esto para mí fue así como decir, no inventes. ¿Cómo Dios va a ocupar y cómo Dios fue capaz de ocupar a una prostituta? ¿No es impresionante que rompe toda la lógica del pensamiento humano? Uno se asustaría y diría, y simplemente, ¿cómo mencionamos este oficio o esta, ¿qué puedo decir? Esa actividad, esa forma de vida. ¿Y cómo es posible que Dios la ponga y la ocupe dentro de su plan? Eso rompe mi esquema de pensamiento, rompe mi lógica. Porque saben una cosa, mi lógica es una, la voluntad de Dios es otra. Y dice allá precisamente en Mateo capítulo 1, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, ¿no? Ella, esta mujer, fue ocupada por Dios. Pregunta, ¿por qué Dios ocupó a una prostituta? Porque simple y sencillamente la fe que esta mujer tuvo, la declaración que ella hizo, la protección, la forma en como ella actuó, ella tuvo confianza en que Dios le protegería y reconocía quién era Dios.
La fe, hermanos, no tiene barrera. Mira, piensa en esta mujer, en Rahab, una cananea pagana, una prostituta. Y encima de esto, desde una perspectiva judía, ¿saben qué era? Era una mujer. 3 aspectos que tenía como desventaja esta mujer. Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva judía. Pero Dios desarrollaría su plan a través de esta mujer, de su fe que ella depositó. La fe de Rahab triunfó. Sus conciudadanos fueron destruidos y toda su familia sobrevivió a causa de la fe que ella puso en el Señor. ¿Recuerdas el evento cuando llegaron los espías antes de tomar la tierra, de poseer la tierra? A estos 2 hombres, ¿quién los cubrió? ¿Quién los cuidó? ¿En dónde los puso? Los puso en su terraza, los ocultó a los espías. Y llegó la ciudad de Jericó, los ciudadanos de Jericó y dijeron, ¿dónde se encuentran los espías? Y ella, ¿qué dijo? Vinieron, tocaron y ¿qué? Se fueron. ¿Y qué es lo que hace ella cuando se fueron esas personas a buscar a los 2 espías? Los los saca por la ventana y les dice, huyan, esperen que regresen y cuando ya hayan regresado ustedes sigan su camino. Pero por favor les voy a pedir, un favor les voy a pedir, acuérdense de mí cuando tomen la tierra prometida. ¿Y qué es la promesa que los espías hacen? ¿Qué es la promesa que Josué hace? Que cuando tomen la tierra, todos los parientes que se encuentren bajo su techo no iban a ser tocados, iban a ser respetada la vida de todos ellos. ¿No es maravilloso ver la fe de esta mujer? Rahab creyó. Rahab fue una mujer que creyó. Y esto es lo que le salva, porque ella dice que había escuchado ¿de qué? De lo que Dios había ¿qué? Hecho con la nación de Israel, de cómo les había liberado, todo lo que Dios había hecho por la nación, de liberarlos de la esclavitud de los egipcios, de esa columna de nubes que les cubría durante el día, y esas antorchas que alumbraban durante la noche, y de cómo Dios había abierto el ¿qué? El mar, y esa mujer había escuchado esto, y ella reconoce esa verdad. Mira, Josué capítulo 2, versículo 11. Aquí se encuentra la declaración de fe de esta mujer. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en nombre alguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer pagana, una mujer que no conocía la ley, quiero pensar que no conocía la ley de Dios, pero sí sabía quién era Dios. Y ella reconoce, Jehová vuestro Dios es de arriba de los cielos y abajo en la tierra. La declaración de esta mujer fue una declaración muy simple, pero refleja una confianza plena en el Dios de Israel. Ella puso su confianza plena y reconocía que era el único que la podría liberar de la inminente destrucción de Jericó, y de su ciudad. Esta mujer no pereció como todas aquellas personas que menciona desobedientes. ¿Qué pasó con todos los habitantes de Jericó? Perecieron. ¿Excepto quién? Rahab y sus descendientes, su familia, su familia. Fueron los únicos que no murieron. Pregunta: ¿en qué otra porción de Hebreos encontramos la palabra desobedientes, desobediencia? Hebreos capítulo 3, versículo 18. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Que desobedecieron? ¿Cuál fue el motivo por el cual la nación de Israel no entró a poseer la tierra de Canaán en el momento cuando Dios la había entregado? Los que desobedecieron. La causa de su desobediencia, ¿cuál fue? No entrar en el reposo.
Y las personas de Jericó que pusieron su confianza en sí mismos no lograron experimentar ese reposo. ¿Quién experimentó la vida? Rahab y sus descendientes. ¿Qué principio podemos obtener de esto? La incredulidad desemboca en la desobediencia. Si tú no crees, ¿a qué te va a originar? ¿A qué te va a llevar? Si tú no crees en lo que Dios te ha dicho, simple y sencillamente vas a desobedecer. La fe va a enfocar en la obediencia a Dios. Rahab creyó y le dio la bienvenida a los espías en su hogar. Un gran riesgo corría esta mujer. Un gran riesgo, pero estuvo dispuesta a obedecer a Dios, a reconocer quién era. Y mira, como ya he mencionado en la genealogía de Jesús, ella llegó a ser la madre de Booz, que fue el tatarabuelo del rey David. ¿No es impresionante que sería ocupada dentro de la línea genealógica del Mesías una mujer, una prostituta, una mujer cananea, y Dios lo ocuparía? ¿Qué lecciones podemos aprender de este pasaje? Un hombre que Dios ocupó para dirigir una nación, para poder dar cumplimiento a la promesa que había hecho Abraham. Dios ocupa a una mujer que había escuchado del poder y de la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Esa es una gran pregunta. Podríamos alegorizar, porque me encanta cuando escucho de los muros de Jericó, podríamos alegorizar y decir que qué muros te detienen, ¿no? ¿Cómo vas a derribar esos muros? Pero no se trata de hacer una alegoría. Creamos en las promesas que Dios nos ha dado, promesas tangibles que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta barbarie de decir, es que Dios me dijo que hagamos, y eso lo vamos a hacer, y rompamos los muros, ¿no? Y todos salen, amén, amén, y se escuchan gritos, y vamos a gritar de júbilo para que los muros caigan. Y grita la gente, tranquilo. Esa fue una instrucción específica que dio en ese momento el Señor. Y no significa que por esos gritos esos muros van a caer, porque fue una instrucción específica que dio Josué y a la nación, y que decidieron obedecer y que obedecieron y que los muros, ¿qué? Cayeron. Yo te pregunto, específicamente, ¿qué promesas te ha dado Dios? El viernes en el grupo de varones estuvimos hablando un poco acerca de esto, y varios pasajes fueron mencionados. Y yo pensaba en Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del ¿qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Promesas específicas que Dios nos ha dado, que debemos de vivir, que debemos de experimentar. Y no ser desobedientes. Confiar plenamente en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿En dónde encontramos el descanso? Ay, es que yo encontré trabajo y ahora sí ya puedo. Ahí está tu descanso. Es que me saqué la lotería o me saqué el melate y ahora sí ya voy a tener dinero para pagar todo lo que debo y para poder disfrutar de la vida ahora sí. Ahí se encuentra el descanso y el reposo. ¿En quién lo encontramos? Debe de estar en quién. En el Señor. Experimentar reposo en estos tiempos de pandemia. ¿A cuántos no se nos ha ido el sueño en un momento dado de nuestra vida por incertidumbre? Por si fui contagiado o no. Sin duda, el reposo se encuentra cuando nuestra confianza está depositada en el Señor, en sus promesas. Hermanos, reconozco que mi lógica es una y la forma en cómo Dios actúa es otra. Dios tiene un plan y Él lo va a desarrollar
aún fuera de lo que yo considero lógico, lo lógico o las cosas que pueden pasar. Porque Él, ¿qué? Él es Dios. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a cumplir, porque esa es su naturaleza. Así que, hermanos, no desfallezcamos y seamos personas como Josué, valientes, esforzados, como Rahab, que es capaz de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad. Y lo que me encanta de esa mujer fue que no se descalificó ni se descalifica, y que Dios la descalifica, porque Dios la ocupó para desarrollar su plan. Si a veces puedes pensar que Dios te descalifica, no, tranquilo. Él te ha aceptado como su hijo. ¿Y quién te va a sostener? Él, porque Él lo ha prometido. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias por por la nación de Israel, por Josué, por su líder, Señor, que cumplió el plan que tú tenías para ellos. A través de ellos, Señor, tú lo cumpliste. Gracias por la vida de esta mujer que tú ocupaste, y aún la ocupaste de una manera que rompe mi lógica o rompe nuestra lógica. Pero tú en tu soberanía así lo hiciste y así tú lo decidiste, Señor. Padre, que podamos abrazar esas promesas que nos has hecho, que puedan ser realidad en nuestra vida, Señor. Esas promesas que están en tu palabra, no palabras de hombres, sino tus promesas. Padre, gracias porque podemos descansar en ellas, Señor, y que tú siempre seas glorificado cuando nuestra fe es manifiesta. Y sabemos que así es, Señor. Gracias, Padre, porque podemos entrar y experimentar tu reposo aún en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir como humanidad. Que tú seas glorificado y que tú seas esa prioridad en nuestra vida, el glorificarte solamente a ti, el agradarte a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.